Saludos amigos, hoy vamos a hablar de un personaje de la historia de España realmente muy notable y que por estas cosas que tiene este país no es nada popular. Hablaremos del que para casi todos los especialistas es el mejor marino de la Armada de nuestro país cuando España tenía sobre todo fronteras marítimas. Hablamos de Álvaro de Bazán, un personaje decisivo nada menos que en la batalla de Lepante, por ejemplo, decisivo en la guerra contra el Corso, respaldado por el Imperio Otomano entonces en el norte de África, y decisivo también en una batalla poco conocida pero trascendental, la batalla de las Islas Azores, conocida también como la batalla de las Islas Terceras, en las que en el siglo XVI se dilucidó ni más ni menos que la conexión naval de la península ibérica con América. Cervantes, en el Quijote, describió a Álvaro de Bazán como aquel rayo de la guerra, padre de los soldados, venturoso y jamás vencido capitán, don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Cervantes sabía de lo que hablaba, como casi todo el mundo sabe, el autor del Quijote combatió en la batalla de Lepanto. En Radio 5, la historia de cada día. Sábados y domingos a partir de las 10:05 de la mañana. Recordar lo que fuimos para entender lo que somos. La historia de cada día. Carlos Guerrero. Radio 5, Todo Noticias. Agustín Ramón Rodríguez, después de 35 años como profesor de Historia Moderna y Contemporánea, es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, asesor del Museo Naval de Madrid y también conocido y reconocido especialista en la historia naval, sobre la que ha escrito nada menos que 34 libros. Acaba de publicar ahora uno más, publicado por la editorial EDAF, titulado Álvaro de Bazán, capitán general del Mar Océano. Agustín Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días. En esta obra que acaba de publicar no duda en calificar a Álvaro de Bazán como el marino más notable de la historia de España, lo cual realmente es mucho si se tiene en cuenta el pasado de este país. Sin embargo, no es ni mucho menos un personaje que podemos calificar de popular. Su valía como marino fue reiteradamente decisiva y subraya usted la importancia de Álvaro de Bazán en un momento en el que las fronteras de la monarquía española eran sobre todo marítimas, lo que quizá ahora mismo nos puede parecer muy difícil de imaginar, ¿no? Bueno, Bazán pertenecía a una familia de origen navarro que había estado prestando sus servicios durante toda la Reconquista. Entonces, el padre de Bazán, se llamaba como él, muchas veces se le conoce como Álvaro de Bazán el Viejo, para distinguirlo de su hijo, se da cuenta con la conquista de Granada y con el descubrimiento de América, los acontecimientos de 1492, que todo el aspecto estratégico de España ha cambiado, de que ahora ya no tenemos una guerra terrestre, que las fronteras de España son básicamente marítimas, tanto por América como porque la península ha sido reconquistada. Permítame la simpleza, pero cualquier aficionado a la historia naval habrá leído muchas veces la auténtica leyenda del británico, el marino Horatio Nelson, cuya imponente estatua, como todo el mundo sabe, preside una de las plazas más importantes, si no la más importante, de Londres. ¿Álvaro de Bazán es comparable a Nelson? Bueno, por supuesto que es comparable. Es más, yo lo que afirmo con datos es que incluso le supera. Le supera en un sentido. Álvaro de Bazán está luchando, navegando y combatiendo en dos escenarios muy distintos. En el Mediterráneo, con galeras y contra el Imperio Otomano, los piratas berberiscos, y en el Atlántico, con galeones, que es un barco completamente distinto de la galera, contra ingleses, franceses y tal. Eso es algo muy raro, que una persona se pueda mover y conseguir victorias en dos escenarios con enemigos tan distintos y con barcos tan distintos. Pero además Nelson, con toda su grandeza, cada vez que intentó una operación anfibia, fracasó, tanto en Centroamérica, cuando era muy joven, como en Tenerife, donde perdió el brazo derecho. Mientras que Álvaro de Bazán también en desembarcos anfibios consiguió el triunfo. Concretemos, por lo tanto, un poco más. Álvaro de Bazán, usted ya lo ha subrayado, fue hijo, también hermano y además también padre de almirantes, de la que es probablemente la familia de marineros más notables de la historia de España. Su vida transcurrió entre 1526 y 1588. ¿Por qué fue Álvaro de Bazán tan importante? Porque fue, primero, un hombre muy completo. Su padre se había ocupado de dar una magnífica educación humanística. Se había ocupado de que se embarcara muy joven y que se adecuara al mar y al combate naval. Y además le tocó vivir una época en que España era la primera potencia. No por eso
España dejaba de perder batallas, porque hay también desastres. Pero donde estuvo Bazán, todo fueron victorias, por la magnífica inteligencia y liderazgo de Bazán. ¿Quiere decir esto que cuando Álvaro de Bazán intervino, cuando estuvo al frente de unidades de galeras o de galeones, intervino además en muchas campañas, en campañas decisivas, en campañas realmente importantes, el factor distintivo fue el propio Álvaro de Bazán? Sí, realmente su nombre aparece en todos los manuales de historia de España por Lepanto. En Lepanto, don Juan de Austria, que era un chaval muy joven, muy simpático, con mucho entusiasmo, pero tenía 24 años y prácticamente ninguna experiencia militar ni naval. El que realmente está dirigiendo la batalla es don Álvaro de Bazán, que llevaba embarcado desde los 9 años y asistiendo a batallas y ganándolas. Su primer cargo de almirante es con 27, nada menos, con 27 años. Por ejemplo, salva la isla de Malta del ataque otomano, importantísima posición estratégica, como se demostró en la Segunda Guerra Mundial. De caer Malta en manos del Imperio Otomano, probablemente Italia hubiera terminado siguiendo su camino, con consecuencias imprevisibles para Europa tal y como la conocemos y para todo. Es un personaje central y, sin embargo, hace muchísimos años que no se escribe una biografía sobre él. Es sorprendente. Con todo, quizá la intervención probablemente más importante de Álvaro de Bazán fue la que tuvo en la batalla para el control de las Azores, atacada por franceses que respaldaban la causa del entonces pretendiente portugués al trono luso Prior de Crato. La batalla de San Miguel en 1582, en la que estaba en juego nada menos que el enlace con la América española, el destino de Portugal y también el control de Brasil, territorio reclamado en ese momento por Francia. Un momento decisivo realmente. Realmente decisivo. Primero porque fue el primer gran combate naval de los nuevos barcos, que eran los galeones. Y segundo por lo que ha mencionado usted. Francia, para apoyar a ese candidato, que por otra parte de origen era muy oscuro, le exigió que a cambio Portugal le entregara a Brasil. Imaginemos el mundo, lo que hubiera sido sin las flotas de América, porque estarían interceptadas desde las Azores, y con un Brasil francés desde el siglo XVI. O sea, realmente es una de las batallas decisivas de la historia. Este resonante éxito en las Azores de Álvaro de Bazán, que recorrió todas las monarquías europeas de aquel momento, que se produjo, hay que recordarlo, la fecha es importante, 1582, ¿cuánto tuvo que ver con la idea de invadir Inglaterra, que cuajaría 6 años después en el desastre de la Armada Invencible, como lo conoce jocosamente toda Europa? ¿Fue Álvaro de Bazán quien convenció a Felipe II de la necesidad de llevar a cabo una operación a gran escala contra Inglaterra? Bueno, realmente, justo después de lo de las terceras, escribe a Felipe II en 1583, diciéndole que ahora es la ocasión, que Inglaterra está apoyando a los piratas que atacan los barcos y las poblaciones españolas en América y en todo el mundo, que ahora es la gran ocasión y tal, pero Felipe II le va dando largas. Y se puede decir que el plan que articulaba Bazán es mucho más sensato que el de Felipe II, que va a llevar al desastre de la Invencible. No solo porque él no está al mando, muere poco antes, muere en febrero, antes de que salga la expedición, y le dan el mando a una persona como el duque de Medina Sidonia, que ni tenía experiencia ni además quería ese mando. Pero además el plan que organiza Felipe II es completamente desastroso comparado con el que propone Bazán. Bazán propone una invasión directa, salir con la Armada de España y desembarcar en Inglaterra, mientras que Felipe II propone un plan rarísimo, que es ir hasta Flandes, recoger ahí los tercios y cruzar el Canal de la Mancha con ellos. Plan condenado al fracaso desde antes de salir, porque en ese momento España no tenía en Flandes puertos suficientes para acoger la Armada y hacer el transbordo de los soldados. O sea, era una auténtica locura, pero bueno, fue lo que decidió el rey. Quizá la pregunta, ya sé que tiene una difícil respuesta, es ¿por qué, a pesar del enorme prestigio que tenía Álvaro de Bazán, no se atendió a su plan y sin embargo se optó por esa operación realmente muy difícil de poner en práctica? Bueno, yo creo que hay varios factores. El plan de Bazán era más caro porque implicaba más barcos.
pero él hacía cuentas con lo que estaba costando la piratería y las defensas que había que hacer en toda España y América para combatir contra la piratería, y dice, bueno, sí, la expedición va a salir cara, pero va a ser mucho más caro aguantar esto 5, 6, 10 años más. Entonces era perfectamente razonable. Y por otra parte, me imagino que era también un poco el principio de autoridad, del cual Felipe II era muy celoso. El plan tenía que ser suyo. Aquello terminó, como todos sabemos, en el verano de 1588, fatal para España, para los intereses de la monarquía española. 4 meses antes, la monarquía española se había quedado sin su principal almirante. Álvaro de Bazán había fallecido de tifus en febrero de ese mismo año, 1588. Es una simpleza preguntarle qué hubiera pasado si Álvaro de Bazán hubiera podido dirigir la invasión de Inglaterra. Pues mire, eso nunca se puede decir, pero a la vista de lo que había hecho antes, de su inmensa inteligencia, capacidad, de saber adaptarse a las situaciones y tal, probablemente hubiera ido mucho mejor que con Medina Sidonia, que se limitó toda la campaña, y eso fue la causa de su fracaso, a obedecer órdenes y a entender que su única misión era llegar hasta Flandes y transbordar las tropas a Inglaterra. Bazán hubiera aprovechado hasta la última de las oportunidades que se plantearon durante la campaña y hubiera dado mucho mejor juego. Sin duda, aunque esto no es exactamente hablar del perfil biográfico de Álvaro de Bazán, es un auténtico arcano porque Felipe II eligió a Medina Sidonia para dirigir aquella inmensa flota que pretendía supuestamente invadir Inglaterra. Se dice que porque al ser duque tenía un rango como nobleza superior al de marqués, que marqués de Santa Cruz es lo que era Bazán. Yo creo más bien que había una debilidad muy típica del carácter de Felipe II. Felipe II, curiosamente, era muy exigente y hasta tacaño en recompensas con la gente que mejor le servía, desde don Juan de Austria hasta Bazán. Sin embargo, a la gente que fracasaba tenía una comprensión y una tolerancia exquisitas. Medina Sidonia no es solo responsable del desastre de la Invencible, sino del año anterior, siendo capitán general de Andalucía, cuando Drake ataca a Cádiz y quema los barcos fondeados en el puerto, y él no hace nada. Y todavía peor, en 1596 los ingleses desembarcan en Cádiz, lo llegan a tomar y lo queman. También el mando es Medina Sidonia, y tampoco le pasa nada. Ni el rey le pide cuentas ni tal. Es un rasgo de Felipe II que, junto a otras grandes virtudes, era un gran trabajador, de una formación increíble, parecía que le molestaba que un subordinado brillara, mientras que un subordinado fracasara parecía que, por un raro mecanismo psicológico, que le reforzaba a él en su papel de rey. Además de todo esto que ya hemos hablado, que es mucho en torno a Álvaro de Bazán, lo cierto es que este marino trabajó también muy notablemente en la mejora del diseño de los barcos de su tiempo, y junto a sus dotes militares eran también evidentes sus cualidades políticas y diplomáticas. No suelen coincidir en una sola persona, concretamente en un solo marino, virtudes tan amplias y tan diversas. Sí, bueno, lo que es sorprendente es, además en la época, que un noble se dedicara al diseño de buques, a mejorar la construcción, a probar nuevos modelos de buques. Eso es algo rarísimo, porque eso eran considerado cosas científicas y técnicas propias de gente de más bajo origen. El hecho de que Bazán se ocupara de eso es algo sorprendente. Y es que en el siglo XVI está habiendo un desarrollo tecnológico enorme, tanto en armas como en buques, intentando conseguir cuál es el mejor buque, las armas, qué tácticas hay que utilizar, porque es un siglo, aunque se nos haya olvidado por la revolución industrial más reciente, es un siglo de rapidísimo cambio tecnológico y de continua experimentación y tal. Y el hecho de que Bazán fuera, por influencia de su padre y su hermano, uno de los adelantados en buscar el buque de guerra ideal que combinara todas las posibles ventajas de la galera y del galeón, es algo bastante raro. Nelson, por ejemplo, nunca se ocupó de esas cuestiones.
Y siendo todo esto así, siendo realmente un personaje histórico excepcional, ¿cómo es posible que Álvaro de Bazán sea un personaje prácticamente inexistente en el imaginario español más allá de los auténticos especialistas? Pues mire, yo creo que a los españoles nos pasa un poco como a Felipe II. Dicen que el pecado nacional es la envidia. Entonces los personajes más famosos en España suelen ser gente que deja que desear. Pícaros, tal, porque eso parece que nos hace sentir a nosotros mejor. Mientras que los personajes que son tan grandes nos causan cierta envidia. Y de esos tendemos a olvidarnos, para no sentirnos nosotros más pequeños. Mire, 35 años de profesor y me preocupa mucho que en general mis alumnos no sepan quién era don Santiago Ramón y Cajal o don Severo Ochoa. Y sin embargo, se saben la vida y milagros de cualquier famosillo que deja mucho que desear. Agustín Rodríguez, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, especialista reconocido en historia naval, asesor del propio Museo Naval de Madrid. Enhorabuena por esta biografía recién publicada por la editorial EDAF con el título Álvaro de Bazán, capitán general del Mar Océano. Muchísimas gracias por su ayuda y por su tiempo. Muy buenos días. Muchísimas gracias.